El Salmo 27 es una declaración de fe y confianza en la presencia, poder y protección de Dios. Nos recuerda que, sin importar las pruebas que enfrentemos, el Señor es nuestra luz y salvación. Cuando despiertas cada mañana, ¿comienzas con miedo o con fe? ¿Abres los ojos y ves las preocupaciones de ayer o las misericordias nuevas de Dios hoy? Los primeros momentos de tu día marcan el rumbo de todo lo que sigue, y el Salmo 27 te invita a empezar con confianza, no terror, con valor, no confusión. El salmista escribe, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Con esas palabras, despacha toda sombra de duda. La luz ahuyenta la oscuridad, la salvación vence el desánimo, la fortaleza supera la debilidad. Esto es lo que proclama el Salmo 27. Ante las demandas de la vida que arrasan como una inundación, ante los susurros mentirosos del enemigo, ante los intentos del mundo por robarte tu paz, este salmo eleva tu alma a un lugar más alto. Te llama a mirar arriba y recordar quién es Dios. No es un observador distante, es tu defensor. No es un ayudante ocasional, es tu refugio eterno. David, el autor de este salmo, sabía lo que era ser perseguido por enemigos, enfrentar lo imposible y sentir el rechazo y la soledad. Pero su confianza en Dios nunca se quebrantó. No dijo, quizá el Señor sea mi salvación, o ojalá sea mi fortaleza. Lo declaró con certeza, el Señor es mi luz y mi salvación. Esa es la audacia de la fe, la confianza que transforma tus mañanas, tus días y tu vida. Así que, antes de que tus pies toquen el suelo, deja que el Salmo 27 esté en tus labios. Que sea el estandarte de tu día. En lugar de despertar con preocupación, despierta con alabanza. En lugar de temer lo desconocido, declara la verdad. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El mundo puede tambalearse, pero la palabra de Dios permanece firme. Que tu primer pensamiento cada mañana no sea el problema, sino la victoria, porque si Dios es tu luz, salvación y fortaleza, ¿a quién temerás? El mundo está lleno de incertidumbre, pero el Salmo 27 nos da estabilidad. Cada día despertamos en un mundo que se siente cada vez más inestable. Las noticias están llenas de conflictos, las economías suben y bajan, las relaciones son probadas y las luchas personales parecen no terminar nunca. No sabemos lo que el día traerá, una crisis inesperada, una conversación difícil, un nuevo desafío para el que no nos sentimos preparados. Pero el Salmo 27 nos ancla en algo más grande que las arenas movedizas de este mundo, nos señala el fundamento inquebrantable de la presencia y las promesas de Dios. David escribe, «El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». Un lugar fortificado era un sitio de seguridad, una fortaleza que no podía ser derribada fácilmente. En tiempos antiguos, las ciudades construían murallas para protegerse de ejércitos invasores. Pero David no confiaba en muros de piedra, sino en el Dios vivo. Y ese mismo Dios es nuestro refugio hoy. Cuando todo a nuestro alrededor parece impredecible, Dios permanece igual. No es sorprendido por los eventos de nuestra vida. No entra en pánico cuando enfrentamos dificultades. Él es firme, inmutable y soberano sobre todas las cosas. Por eso, empezar tu día con el Salmo 27 es tan poderoso. Te recuerda que, sin importar lo que enfrentes, estás sostenido por aquel que nunca falla. Imagina comenzar tu día con esa clase de confianza. Mientras otros son consumidos por el miedo, tú permaneces firme en la fe. Mientras el mundo está inquieto, tú caminas en paz. No tienes que ser gobernado por los titulares, por las incertidumbres del mañana o por los temores que intentan apoderarse de tu corazón. Tienes una fortaleza, un refugio que no puede ser sacudido, y ese refugio es el Señor mismo. Así que, antes de revisar las noticias, antes de escuchar las voces de la preocupación, escucha la voz de la verdad. Declara el Salmo 27 sobre tu día. Mantente firme en la estabilidad de la presencia de Dios, porque cuando Él es tu fortaleza, ninguna tormenta puede moverte, ningún problema puede sacudirte, ninguna incertidumbre puede robarte tu paz. El miedo es un ladrón, pero la fe es una fortaleza. Cada día, el miedo intenta colarse en nuestros corazones.
miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo que pueda pasar mañana. Comienza en los momentos silenciosos, susurrando dudas antes de que el día siquiera comience. Pero el Salmo 27 nos da el arma que necesitamos para contraatacar, nos recuerda que el miedo no tiene poder donde la fe en Dios permanece firme. David declaró, ¿a quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Esta no era la voz de un hombre sin problemas. David tenía enemigos reales, batallas reales, peligros reales, pero se rehusó a dejar que el miedo lo controlara. ¿Por qué? Porque sabía que la presencia de Dios era más grande que cualquier oposición que enfrentara. Su confianza no estaba en su propia habilidad, sino en el poder inquebrantable del Señor. El miedo roba tu gozo, tu paz y tu propósito. Te paraliza, haciéndote dudar cuando Dios te llama a avanzar. Convierte montañas de pequeños problemas y magnifica la dificultad en lugar de magnificar al Dios que es más grande que cualquier problema. Pero la fe construye una fortaleza alrededor de tu corazón. Cuando te despiertas y empiezas tu día con el Salmo 27, estás tomando una decisión. No viviré con miedo hoy. Caminaré por fe. Confiaré en el Señor, mi fortaleza y mi salvación. Piensa en cuán diferente podría ser tu día si en lugar de darle cabida al miedo, le das la primera palabra a la fe. ¿Qué pasaría si en lugar de temer lo que pueda salir mal, declararas que Dios tiene el control? Sí, en lugar de huir de la batalla, la enfrentaras con la confianza de que el Señor pelea por ti. Ese es el poder del Salmo 27. Cambia tu enfoque del tamaño de tu miedo a la grandeza de tu Dios. Te recuerda que ningún enemigo, ninguna dificultad, ninguna incertidumbre es más grande que el Señor que camina a tu lado. Así que, deja que la fe se levante. Deja que la fortaleza de la confianza en Dios permanezca firme, porque el miedo puede tocar a tu puerta, pero cuando tu corazón está anclado en Él, no tendrá lugar para quedarse. El Salmo 27 es un llamado a confiar sin vacilar frente a la adversidad. La vida está llena de desafíos, algunos esperados, otros que nos golpean como una tormenta en la noche. Hay temporadas donde parece que todo conspira en nuestra contra, cuando los obstáculos parecen insuperables y cuando el enemigo susurra, no superarás esta vez. Pero este salmo no fue escrito para quienes tienen una vida fácil. Fue escrito para los que están en medio de la batalla. Los que enfrentan luchas más grandes que sus fuerzas. Los que necesitan una roca firme cuando todo lo demás tiembla. David escribe, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá, aunque contra mí se levante guerra, yo mantendré mi confianza. ¿Qué clase de confianza es esta? No es optimismo humano ni autosuficiencia. Es una confianza audaz e inquebrantable en el Dios vivo. David no negaba que la batalla fuera real, simplemente se negaba a dejar que la batalla lo definiera. Su confianza en Dios era más grande que el tamaño de la oposición. ¿Cómo respondes tú cuando llega la adversidad? ¿Cuando noticias inesperadas sacuden tus planes? ¿Cuando las personas se vuelvan contra ti? ¿Cuando el camino adelante parece bloqueado? ¿Entras en pánico o te aferras a la presencia de Dios? El Salmo 27 nos enseña que la confianza es una decisión. Es elegir creer que, aunque la batalla arruga, Dios sigue en control. Es decidir recordar que ninguna situación es más grande que el poder de Dios. Cada mañana tienes una decisión que tomar. ¿Entrarás al día con miedo o con fe? ¿Dejarás que la adversidad te aleje de Dios o te acerque más a Él? El Salmo 27 nos recuerda que nuestra confianza no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Él es fiel. Él es poderoso. Él es la fortaleza que nunca se derrumba. Así que cuando venga la batalla, no retrocedas, mantente firme. Cuando el enemigo te rodee, no cedas al miedo, alza tus ojos al que pelea por ti, porque cuando confías en el Señor, aún frente a la adversidad, no serás sacudido. El Salmo nos recuerda que no estamos solos. Hay momentos en la vida en que nos sentimos abandonados, cuando incluso los más cercanos parecen no entender nuestras luchas. Enfrentamos batallas que otros no ven, cargas que pesan sobre nuestro corazón y temores que nos susurran en el silencio. Pero el Salmo 27 nos recuerda una verdad poderosa.
Aunque todo el mundo se volviera contra nosotros, Dios sigue siendo fiel. David escribe en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Piensa en esto por un momento. El amor de un padre o una madre es uno de los más fuertes en este mundo. Sin embargo, David entendía que incluso si las relaciones humanas más fundamentales fallaban, Dios nunca lo haría. Su presencia es constante. Su amor es inquebrantable. Su fidelidad nunca está en duda. La soledad es una de las armas más poderosas del enemigo. Quiere que creas que estás aislado, olvidado e invisible. Quiere que pienses que a nadie le importa lo que estás pasando. Pero el Salmo 27 destruye esa mentira. Te dice que aún en los momentos más oscuros, no estás solo. El Dios que creó los cielos está a tu lado. El Señor de todos camina contigo. Puedes sentir que nadie entiende tu dolor, pero Dios ve cada lágrima. Puedes sentir que debes pelear tus batallas solo, pero Dios va delante de ti. Puedes sentir el rechazo de las personas, pero has sido elegido por Él. Su presencia no se basa en cómo te sientes, se basa en su promesa eterna. Así que cuando despiertes cada mañana, recuerda esta verdad: nunca estoy solo. Antes que el mundo siembre dudas en tu corazón, deja que el Salmo 27 hable fe. Antes que el miedo te diga que estás olvidado, deja que la palabra de Dios te recuerde que eres suyo. No importa quién se aleje. No importa quién no te entienda. No importa cuán solitario parezca el camino. El Señor te recibirá en sus brazos, y eso es suficiente. Cada mañana despertamos con elecciones. El mundo demanda nuestra atención desde el momento en que abrimos los ojos. Las notificaciones suenan. Los correos se acumulan. Las preocupaciones de ayer regresan. Nuestra mente comienza a correr hacia las demandas del día. Pero el Salmo 27 nos recuerda que antes de hacer cualquier otra cosa, debemos buscar la presencia de Dios. David escribe en el versículo 4, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Nota lo que David está diciendo aquí. Había sido un guerrero, un rey, un hombre de grandes victorias. Pero lo único que deseaba por encima de todo era estar con Dios. No solo quería protección, éxito o bendiciones, quería la presencia del Señor. ¿Y nosotros? ¿Despertamos cada día con ese mismo anhelo? ¿O nos lanzamos al día llenando nuestro tiempo de todo menos de Dios? La verdad es que fuimos creados para su presencia. Ahí es donde se encuentra la paz. Se restaura el gozo. Se satisfacen nuestras necesidades más profundas. Habitar en la presencia de Dios no significa vivir en un edificio de iglesia o aislarnos del mundo. Significa vivir en comunión constante con Él. Buscarle primero en todas las cosas. Hacerlo el centro de nuestras vidas. Significa despertar cada mañana y decir: Señor, por encima de todo, quiero conocerte más hoy. El mundo ofrece distracciones temporales, pero solo Dios ofrece plenitud eterna. Entre más lo buscamos, más nos damos cuenta que Él es el tesoro que nuestros corazones anhelaban desde siempre. Haz que esta sea tu oración cada mañana: Señor, permíteme habitar en tu presencia, déjame ver tu belleza, guíame a caminar contigo hoy, porque en su presencia encontramos todo lo que nuestras almas verdaderamente necesitan. Nadie está exento de dificultades. Las pruebas vienen de muchas formas: pérdidas inesperadas, luchas financieras, relaciones rotas, enfermedades o batallas espirituales que nos agotan. Hay temporadas donde las tormentas de la vida parecen incesantes, cuando nos sentimos vulnerables y expuestos, anhelando un lugar seguro. Pero el Salmo 27 nos da una promesa: Dios mismo es nuestro refugio, nuestro escondite en medio de la adversidad. David declara en el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de la adversidad, me ocultará en lo secreto de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Estas no son palabras vacías. Son el testimonio de un hombre que caminó por el fuego y vio la fidelidad de Dios de primera mano. David había huido por su vida, vivido en cuevas y enfrentado enemigos que querían destruirlo. Pero en medio de todo,
Sabía que Dios era su verdadero refugio, no una fortaleza de piedra, ni los ejércitos de Israel, sino la presencia del Todopoderoso. Nosotros también necesitamos un lugar al cual correr cuando la vida se vuelve abrumadora. Y ese lugar no se encuentra en nuestra propia fuerza, en distracciones o en las falsas seguridades de este mundo. Se encuentra solamente en Dios. Él es nuestro refugio cuando la ansiedad intenta apoderarse de nosotros. Él es nuestro escondite cuando el miedo nos ataca. Él nos levanta cuando las olas de la vida amenazan con hundirnos. Pero aquí está la clave, debemos correr hacia Él. Un refugio solo protege a quienes entran en Él. Una fortaleza solo asegura a quienes se resguardan dentro. Por eso, debemos comenzar cada día colocándonos bajo su cobertura. Antes de enfrentar el mundo, debemos entrar al refugio de su palabra, sus promesas y su presencia. Así que cuando llegue la prueba, no te quedes afuera en la tormenta. Corre hacia aquel que ofrece seguridad. Cuando el miedo intente dominarte, no lo enfrentes solo. Deja que Dios te esconda bajo la sombra de sus alas, porque en Él estás seguro, protegido y levantado por encima de la tempestad. Vivimos en un mundo que valora la velocidad. Queremos respuestas ya, soluciones inmediatas y bendiciones sin demora. Pero Dios no opera en los tiempos humanos. Sus caminos son más altos que los nuestros y su tiempo es siempre perfecto. Por eso el Salmo 27 termina con una poderosa instrucción: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esperar no es fácil. Puede sentirse frustrante, incluso doloroso cuando no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Clamamos a Dios por sanidad, por un avance, por dirección, y a veces su respuesta no es sí o no, sino espera. Y en esos momentos, el enemigo susurra dudas: ¿Dios se ha olvidado de ti? ¿Realmente le importas? ¿Alguna vez responderá? Pero el Salmo 27 nos recuerda que esperar no es tiempo perdido, es tiempo de fortalecimiento, de profundizar nuestra confianza, de prepararnos para lo que viene. David entendía esto. Había sido ungido rey siendo joven, pero pasó años huyendo de Saúl antes de llegar al trono. Sabía lo que era esperar en las promesas de Dios. A través de las demoras, las dificultades y largas temporadas de incertidumbre, aprendió a confiar que Dios estaba obrando incluso cuando no podía verlo. Esperar en el Señor no significa quedarse sentado sin hacer nada. Significa confiar activamente en Él. Significa seguir orando aunque no veas la respuesta aún. Significa escoger fe en lugar de frustración, adoración en lugar de preocupación, y paciencia en lugar de pánico. Significa creer que Dios es bueno, incluso en la espera. Así que si estás en una temporada de demora, no desmayes. No dejes que la impaciencia te empuje hacia tus propias soluciones. Más bien, fortalece tu corazón en el Señor. Aférrate a sus promesas. Sigue buscándolo, sigue confiando en Él, porque los que esperan en el Señor no serán defraudados. Y en su tiempo perfecto, Él responderá. Él actuará. Y cumplirá cada promesa que ha hablado sobre tu vida. La vida es un campo de batalla. Cada día enfrentamos luchas, algunas externas, otras internas. Combatimos el desánimo, la tentación, el miedo y las presiones de este mundo. A veces puede sentirse como si estuviéramos rodeados por todos lados sin salida. Pero el Salmo 27 nos recuerda que la victoria no viene de nuestra propia fuerza, sino de confiar en el Señor. David escribe en el versículo 6: Y ahora mi cabeza será exaltada sobre mis enemigos alrededor de mí, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios con gritos de alegría, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Observa la confianza en sus palabras. No dice quizás seré victorioso o ojalá logre superarlo. Declara con certeza que Dios lo levantará, que Él prevalecerá, y que su respuesta será alabanza. Esto no es optimismo ciego, es fe. Es el tipo de confianza que sabe que Dios ya ganó la batalla antes de que comenzara la lucha. Es la seguridad que dice: no importa lo que vea, no importa cuán feroz sea la oposición, yo pertenezco al Señor y Él me llevará a través. Con frecuencia enfrentamos la vida sintiéndonos derrotados antes de comenzar.
Dejamos que el miedo nos convenza de que la batalla es demasiado grande. Dejamos que fracasos pasados nos digan que no somos lo suficientemente fuertes. Pero el Salmo 27 nos llama a levantar la vista y recordar quién pelea por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él ya prometió la victoria, ¿por qué vivir con miedo? La victoria no se trata de evitar las batallas. Se trata de saber quién está a tu lado en la lucha. Se trata de avanzar con fe, sabiendo que Dios ya fue delante de ti. Se trata de adorar antes del avance, alabar antes de ver la respuesta, y mantenerse firme incluso cuando el enemigo trata de sacudirte. Así que hoy, no importa qué oposición enfrentes, declara lo que David declaró: mi cabeza será enaltecida, no por tu fuerza, sino por la de Él. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en aquel que sí las tiene. Y cuando llegue la victoria, porque llegará, tu respuesta será alabanza, porque sabrás que fue el Señor quien peleó por ti todo el tiempo. El miedo es un ladrón. Roba gozo, paraliza la fe y nos impide caminar en la plenitud del plan de Dios. Susurra mentiras, magnifica problemas e intenta convencernos de que estamos solos en nuestras luchas. Pero el Salmo 27 comienza con una poderosa declaración que silencia al miedo antes de que pueda hablar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La luz y la oscuridad no pueden coexistir. Cuando la luz entra en una habitación, la oscuridad desaparece. Eso es lo que sucede cuando caminamos con Dios. Su presencia expulsa el miedo. David entendía esto. Había estado rodeado de enemigos, traicionado por los cercanos y enfrentado innumerables peligros. Aún así, podía declarar con audacia: ¿de quién temeré? No porque sus problemas no fueran reales, sino porque su Dios era más grande. ¿Y tú? ¿Qué temores intentan detenerte? ¿Miedo a lo desconocido? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo al futuro? Sea lo que sea, no puede permanecer en la presencia de Dios. En el momento que pones tu confianza en Él, su luz expone al miedo por lo que realmente es: una amenaza vacía sin poder sobre un hijo de Dios. Pero aquí está la clave: debes permanecer en la luz. Debes escoger cada día llenar tu mente con su verdad en lugar de las mentiras del enemigo. Debes comenzar cada mañana declarando: el Señor es mi luz y mi salvación. El miedo no tiene dominio sobre mí. Así que la próxima vez que el miedo intente levantarse en tu corazón, recuerda esta verdad: el mismo Dios que estuvo con David está contigo. La misma luz que lo guió te guiará a ti. Y cuando Dios es tu luz, la oscuridad no tiene lugar en tu vida. Camina con audacia. Camina con confianza. Porque el Señor es tu salvación, ¿de quién temerás? Hay momentos en la vida cuando nos preguntamos si Dios está escuchando. Oramos, pero la respuesta parece demorarse. Clamamos, pero el cielo parece silencioso. Las dudas se infiltran: ¿Dios realmente me escucha? ¿Ve por lo que estoy pasando? Pero el Salmo 27 nos da una seguridad que puede silenciar toda duda: Dios no solo nos escucha, sino que responde. David escribe en el versículo 7: escúchame, oh Señor, cuando clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Esta no es una oración distante o indiferente. Es el clamor desesperado de alguien que sabe que solo Dios puede ayudar. Y David sabía algo poderoso: Dios escucha el clamor de sus hijos. Piensa en esto: David, un rey, un guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios, aún clamaba al Señor. No se avergonzaba de llevar sus necesidades ante Dios. No intentaba manejar todo por su cuenta. Sabía que lo más poderoso que podía hacer era alzar su voz en oración. ¿Con qué frecuencia luchamos en silencio? ¿Con qué frecuencia cargamos pesos que Dios nunca quiso que lleváramos solos? El Salmo 27 nos recuerda que no tenemos que hacerlo. Cuando invocamos al Señor, Él nos escucha. Cuando clamamos a Él, Él actúa a nuestro favor. Puede que no siempre responda como esperamos o en el tiempo que deseamos, pero nunca es sordo a nuestras oraciones. Así que esto sea tu confianza hoy: Dios te escucha. Escucha cada oración susurrada, cada súplica desesperada, cada carga no dicha de tu corazón. Y porque te escucha, puedes confiar que ya está obrando. Puede que no lo veas aún,
pero Él se mueve tras bastidores. Su tiempo es perfecto, y sus respuestas siempre son buenas. Así que no dejes de orar. No dejes de clamar a Él. Sigue buscando, sigue tocando, sigue creyendo. Porque el Dios que escuchó a David te escucha a ti, y Él es fiel para responder. Uno de los mayores temores que una persona puede experimentar es el miedo al abandono. Ya sea el dolor del rechazo, la pérdida de un ser querido o la soledad que se filtra en temporadas difíciles, todos anhelamos la seguridad de que no estamos solos. Pero el Salmo 27 nos da una promesa que permanece firme incluso cuando todo lo demás en la vida cambia. David escribe en el versículo 10: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recogerá. Piensa en eso, incluso si las personas más cercanas a nosotros nos abandonaran, Dios nunca lo hará. Su amor no es condicional. Su presencia no es temporal. No es como las personas, que pueden cambiar, decepcionar o alejarse. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. David sabía lo que era sentirse abandonado. Había sido perseguido por enemigos, traicionado por amigos e incomprendido por su propia familia. Pero en medio de todo, se aferraba a esta verdad: Dios nunca lo había dejado. Y esa misma promesa es para ti hoy. Quizás te has sentido olvidado. Quizás has pasado por temporadas donde parecía que a nadie le importabas. Quizás te has preguntado si Dios se ha apartado. Pero la verdad del Salmo 27 es esta: Él sigue contigo. No te ha abandonado. Y nunca lo hará. Cuando las personas fallan, Dios permanece. Cuando las circunstancias cambian, Él sigue igual. Cuando todo lo demás es incierto, su amor es inquebrantable. Así que no importa lo que enfrentes hoy, anímate. No estás solo. El Dios que caminó con David camina contigo. El Dios que fue fiel entonces es fiel ahora. Y nunca abandonará a sus hijos. La esperanza es algo poderoso. Da fuerza en tiempos de lucha, luce momentos de oscuridad y resistencia cuando la vida se vuelve abrumadora. Pero la pregunta es: ¿dónde está puesta tu esperanza? Si está en las personas, pueden decepcionarte. Si está en las riquezas, pueden desaparecer. Si está en las circunstancias, pueden cambiar. Pero el Salmo 27 nos llama a poner nuestra esperanza en el único que nunca falla, nuestro Dios. David declara en el versículo 13: Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Observa la confianza en sus palabras. No solo esperaba algo vago o incierto. Declaraba que vería la bondad de Dios en su vida. Su esperanza no se basaba en emociones o situaciones temporales. Estaba anclada en el carácter de Dios. Y esa misma esperanza está disponible para nosotros hoy. No importa qué desafíos enfrentemos, no importa cuán larga parezca la batalla, podemos mantenernos firmes sabiendo que la bondad de Dios no es un sueño lejano, es una realidad para quienes confían en Él. Pero aquí está la clave: debemos escoger creer. David dice: creí, estoy seguro. La fe no se trata solo de sentir esperanza cuando todo va bien. Se trata de confiar en la fidelidad de Dios incluso cuando el camino es difícil. Se trata de declarar: veré su bondad incluso antes de que llegue el avance. Así que hoy, levanta tu cabeza. Rehúsate a desanimarte. Aférrate a la promesa de que tu Dios es bueno, que está obrando todas las cosas para tu bien, y que tu futuro está seguro en sus manos. El mundo puede ser incierto, pero tu esperanza en Él es inquebrantable. Sigue creyendo. Sigue confiando. Porque, como David declaró, tú también verás la bondad del Señor en tu vida. Así que el Salmo 27 es más que palabras en una página. Es una declaración de fe, un recordatorio de la presencia de Dios y un ancla para el alma. Nos enseña a comenzar cada día con confianza, no en nosotros mismos, sino en el Señor. Nos llama a buscar su presencia, confiar en su protección y mantenernos firmes en la seguridad de que Él nunca nos abandonará. Nos recuerda que el miedo no tiene poder donde brilla la luz de Dios, que Él escucha cada clamor y que su tiempo es siempre perfecto. Así que al entrar en cada nuevo día, deja que el Salmo 27 sea tu fundamento. Cuando el miedo intente infiltrarse, declara: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Cuando la vida se sienta abrumadora, recuerda, me esconderá en su tabernáculo en el día de la adversidad. Cuando estés tentado a rendirte, aférrate, creí que vería la bondad del Señor. No estás solo. No estás olvidado. No estás sin esperanza. El mismo Dios que fue fiel con David es fiel contigo. Así que camina en fe, sabiendo que tu victoria, tu fuerza y tu futuro están seguros en Él. Espera en el Señor. Confía en sus promesas. Y, sobre todo, nunca dejes de buscarlo.